Si Dios existe, si hay un Dios, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite que haya hambre en la tierra? ¿Por qué permite que niños mueran, las enfermedades y todas aquellas cosas? ¿Escuchó? Yo lo escuché muchas veces, de muchas personas. Pero claro, esas personas que dicen esto son los mismos que no están dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Y está diciendo, la bendición está en guardar mis mandamientos, en ponerlos por obra, en obedecer los mandamientos. Ahí está la bendición. Pero la maldición está en no poner por obra, no obedecer los mandamientos y en ir detrás de dioses que no son dioses. Entonces ahí nos está diciendo que tenemos que tomar una elección. Escuchen bien, escuchen muy bien, presten atención. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Así como tenemos que elegir, continuamente elegimos. Cuando podemos comprarnos una ropa, vamos y elegimos la ropa, el color, preguntamos, ¿no es cierto? Si no hay lo que nos gusta, vamos a otra tienda. Elegimos, vivimos eligiendo el celular. Tienen que conocer algo y tienen que saber algo. Y yo quiero compartírselos en este mensaje, en esta predicación. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de él y rindes culto a dioses que no conocías. Amén. Pueden tomar tus asientos. Dios está hablando y diciendo, escucha bien, está llamando la atención. Hay algo muy importante que Él quiere transmitir. Y entonces dice, escucha bien. Esta expresión la suelen usar algunas personas también en algún momento, ¿no es cierto? Alguien que tiene que dar alguna directiva en una empresa o en la escuela, o una mamá con su hijo, ¿no? Y dice, escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien. Es un llamado de atención para que quien está escuchando preste atención a lo que se va a decir, porque es importante. Y aquí Dios tenía algo muy importante para transmitir. Y para que nosotros podamos también leerlo hoy y prestar mucha atención. Escucha bien, hoy te doy a elegir. Dios estaba dando la posibilidad de que el hombre elija. Dios siempre da la posibilidad de que el hombre elija. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Wow, hay que elegir. Dios dice, tienes que elegir. Él no dice, yo voy a elegir por ti. Él dice, tienes que elegir, tienes que tomar una decisión. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Ahora te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Y si el Señor viene a su vida y le dice, te doy a elegir entre una bendición y una maldición, ¿usted qué elige? ¿Qué elige usted? Si el Señor le dice, te doy a elegir, a ver, elegí, ¿qué querés? ¿La bendición o la maldición? La bendición, claro que sí, queremos la bendición. Todos quieren la bendición, pero el Señor hace una aclaración aquí. Tenés que elegir entre la bendición, entre una bendición y una maldición. Y dice de qué manera podemos recibir la bendición y de qué manera también se puede recibir la maldición. Cuidado con eso. No es decir apresuradamente, oh sí, yo quiero la bendición, quiero la bendición. Hay algo con lo cual tenemos nosotros que cumplir al aceptar esa invitación de Dios a tomar una elección. Y dice la palabra del Señor, recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. ¿Es muy difícil? ¿Es complicado de entender? ¿Dónde están los mandatos del Señor?
En la palabra, en su palabra. Aquí están los mandatos de Dios. En la Biblia. En la Biblia usted va a encontrar los mandatos que Dios estableció para que guardándolos, no guardándolos, no, agarra la Biblia y lo pone ahora cuando llegan algunos a su casa, guardan la Biblia y hasta la semana que viene no la sacan capaz. No es eso que está diciendo guardando. Está diciendo atesorando en nuestras vidas los mandamientos del Señor y dice, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que te entregó hoy. No es solamente leer la Biblia, no es solamente leer la Biblia. Muchas personas leen la Biblia, pero la leen como un libro común, un libro de historia, un libro de geografía, un libro de la literatura internacional. La Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad, ¿sabía usted? El libro más distribuido en la historia de la humanidad es la Biblia, es la palabra del Señor, por algo será, ¿no? Pero no es solamente leerla, sino que dice obedecer los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Y de esa manera recibiremos bendición. Yo quiero bendición. ¿Usted quiere bendición? Amén, gloria a Dios. Pero el Señor también aclara de qué manera se puede recibir la maldición. Y no es precisamente por guardar los mandamientos del Señor. Dice, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Dios es muy claro para todos aquellos que rechazan a Dios, rechazan su amor, rechazan su salvación bendita, rechazan los mandamientos del Señor y se apartan de Él y además le rinden culto a dioses que no conocías. Dios es un Dios celoso, ¿sabía usted? Dios es un Dios celoso, lo vamos a ver dentro de unos instantes cuando leamos precisamente dónde está esa escritura. ¿Sabe usted que nuestra vida está llena de elecciones? ¿O no? Sí, está llena de elecciones. ¿Por qué está acá usted esta mañana? Porque usted eligió venir a la casa del Señor a celebrar al Señor. Hay otros que eligieron quedarse bajo las sábanas y no venir. Eligieron eso. Es su elección. Elecciones para todo tenemos. Nosotros en la vida tenemos que elegir. Y hay elecciones naturales y hay elecciones espirituales. Y tenemos que tener mucho cuidado en esa área. Nosotros elegimos si vamos a estudiar o no, ¿verdad? Porque gracias a Dios en nuestro país todos podemos estudiar. Aquí en este país bendito que Dios nos ha dado, no estudia el que no quiere. Porque la enseñanza es pública y es gratuita. Hasta una carrera universitaria podemos estudiar gratuitamente. Claro, gratuitamente, pero eso también es con los impuestos que paga el pueblo, ¿no es cierto? Pero no es lindo aportar en una causa como esa, que nuestros jóvenes se capaciten, que nuestros jóvenes puedan estudiar y puedan dedicarse a una carrera. ¿No es maravilloso? Aquí no estudia el que no quiere. La enseñanza es gratuita, tanto desde la primaria, desde los inicios, la escuela secundaria, la escuela, las universidades, las facultades, hay de todo. Yo estudié en una escuela pública toda mi primaria. La secundaria también, en una escuela pública, la secundaria. La universidad ya lo hice en una universidad privada. Mis padres me pagaban los estudios porque tenía que viajar muy lejos, pero también podía haber estudiado arquitectura en la ciudad de Buenos Aires, y allí también es gratuito. Entonces no hay problema, no estudia el que no quiere. Quiere decir que la elección de estudiar o no estudiar es personal, elegimos nosotros. Y eso tiene que ver con nuestra vida cotidiana. También podemos elegir si vamos a trabajar o no vamos a trabajar. Podemos elegir. ¿Vamos a trabajar o no vamos a trabajar? Hoy me levanté medio como, no, hoy no voy a trabajar, hoy voy a faltar. No tengo ganas de trabajar. A veces no hay mucha elección, ¿no? Que digamos, pero algunos eligen no trabajar. Y después alguna excusa. Cuidado con eso.
Cuidado con eso. Las excusas suelen ser mentiras a veces. Cuidado con eso. Entonces, pero elegimos trabajar o no trabajar. Porque una vez que asumimos una responsabilidad laboral, ya no hay elección. No hay elección ahí. Ahí elegimos trabajar y tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Pero antes de eso, elegimos. Si no queremos trabajar, no trabajamos. Ahora, fíjese usted qué interesante que el Señor hasta en eso tomó cuenta, diciendo en su palabra, el que no trabaja, que no coma. Mire si empezamos a publicar nosotros en las redes, ¿no es cierto? Y en esos lugares de ideología donde hay que darles todo, y diga, el que no trabaja, que no coma. Pero es una realidad, porque eso está establecido para todos, no para un solo sector que trabaje y que los que no trabajan coman por el fruto de los que trabajan y se desloman trabajando. Pero es una elección que tenemos, trabajar o no trabajar. Lamentablemente se ha sembrado una mala educación en los últimos años donde se le enseñó a mucha gente que no tiene que trabajar, no importa que trabaje o no trabaje, porque se le van a dar las cosas gratuitamente. Y eso es un error y es una mentira, porque no hay nada gratuito, porque así como para la educación gratuita para la gente se paga con todo lo que aportamos los ciudadanos de esta nación, con nuestros impuestos, así también en las ayudas sociales que se dan, se pagan con lo que aportan los que trabajan. ¿Se da cuenta? Entonces, cuidado con esa elección. Pero tiene que ver con las cosas de la vida cotidiana. También si vamos a casarnos o no. Un día elegimos, ¿nos vamos a casar o no nos vamos a casar? Sí, es una elección. Formar una familia es una elección. ¿O no? Vamos, sonrían, que Jesús les ama. Los casados sonrían. Elegimos si nos vamos a casar. Y elegimos con quién nos vamos a casar, ¿o no? Elegimos con quién nos vamos a casar, claro que sí. Después no me venga acá, el Señor me puso esa mujer. No, que la buscaste y te gustó, ¿eh? Te gustó la princesa y te gustó el príncipe azul. Después cambian de color, yo no sé por qué. Cuando se casan cambian de colores. Dejó de ser príncipe azul, dejó de ser princesa. Pero elegimos casarnos o no casarnos. Podemos elegir eso también. Sí. Después elegimos tener hijos o no tener hijos. Elegimos tener hijos o no tener hijos. No me venga acá, ay, pastor. ¿Sabe que no lo esperaba? Ah, no lo esperaba. ¿Y para qué lo hiciste si no lo esperaba? Porque los chicos no se hacen solos. Elegimos tener hijos o no tener hijos. Lo elegimos. Pero a partir de esa elección, si elegimos tener hijos, tenemos una responsabilidad. Vamos a tener que criar y educar a esos hijos. Entonces, cuidado con las elecciones anteriores, si voy a trabajar o no voy a trabajar. Tenemos responsabilidades. Siempre estamos eligiendo. Y así también en las cosas espirituales, nosotros tenemos que elegir. El hombre tiene que elegir si va a aceptar el amor de Dios o lo va a rechazar. Cuando el Señor está diciendo aquí en este pasaje que leímos, escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Y está diciendo, la bendición está en guardar mis mandamientos, en ponerlos por obra, en obedecer los mandamientos. Ahí está la bendición. Pero la maldición está en no poner por obra, no obedecer los mandamientos y en ir detrás de dioses que no son dioses. Entonces ahí nos está diciendo que tenemos que tomar una elección. Y allí está involucrado el amor de Dios. Por eso nosotros también elegimos si vamos a aceptar el amor de Dios o no. Si vamos a congregarnos o no, también vamos a elegir. ¿Vamos a congregarnos o no? ¿Hoy voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Es una elección. Cuando usted no viene a la iglesia, yo ya sé lo que eligió. ¿Se da cuenta? Sí. Nosotros nos reunimos todos juntos, toda la iglesia se reúne los días domingos y ese día es especial porque es el día en que la familia se reúne. Así como a veces nos reunimos también en nuestros hogares, con nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no es cierto? Pero el domingo es el día en que se reúne toda la familia del Señor. Es el día más fácil para poder reunirnos, ¿por qué? Porque las actividades
comerciales y laborales generalmente son de lunes a viernes, algunos también el sábado, pero el domingo tenemos toda la libertad, organizándonos y queriendo hacerlo, elegir venir a la casa del Señor para adorar al Señor, para celebrar al Señor, para ofrendarle las primeras horas del primer día de la semana, porque el domingo es el primer día de la semana, ¿sabía usted? Inicia la semana, y qué mejor que empezarlo así, de esta manera. Pero usted tiene la elección. Podemos elegir venir y congregarnos o no venir a la iglesia. También si vamos a leer la Biblia o no vamos a leer la Biblia. Es una elección. Usted elige, yo elijo. Para guardar los mandamientos sabemos que tenemos que conocerlos, y para conocerlos tenemos que leerlos. ¿Y dónde están? En la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, pero tenemos la elección. ¿Leemos la Biblia o no leemos la Biblia? Sí, tenemos más elecciones para hacer. Si vamos a guardar sus mandamientos o no, también es una elección. Porque como decía hace instantes, leemos la palabra de Dios, la leemos, claro que sí, pero no es solamente leerla. Tenemos que atesorarla en nuestras vidas y tenemos que ponerla por obra. Y ahí también tenemos que tomar una decisión, una elección. Guardar los mandamientos o no guardar los mandamientos. Y tenemos también que tomar una elección que es nuestra, es personal, que es si vamos a orar o no vamos a orar. Tenemos que elegir si vamos a venir los martes al culto de oración o no vamos a venir. Es una elección. Una elección. Motivos de fuerza mayor puede haber en la semana, es laboral, alguno a lo mejor trabaja hasta tarde, pero si pudiendo venir no vino, la elección que tomó es no venir a orar con la iglesia. Podemos tomar una elección. Siempre llega. Podemos levantarnos a las 5 de la mañana a orar con toda la iglesia, o podemos elegir no hacerlo. Esa es una elección personal. Una elección personal. Yo elijo levantarme temprano todos los días para orar en la oración de madrugada, que tanto está bendiciendo mi vida y de quienes participamos de ella, o puedo elegir no hacerlo. Los que no están participando eligieron no hacerlo. Es su elección. Ahora bien, tenemos elecciones en la vida cotidiana, en lo natural. Tenemos elecciones en la vida espiritual también, pero todas esas elecciones, dependiendo de qué vamos a elegir, tendrá sus consecuencias en nosotros. Y cuando hablamos de consecuencias, no tenemos que pensar solamente que cuando decimos, vas a pagar las consecuencias, porque las consecuencias pueden ser malas, sí, pero también pueden ser consecuencias buenas, porque son precisamente lo que tiene que ver con lo que elegimos. Si nuestra elección fue buena, las consecuencias van a ser buenas, pero si nuestra elección fue mala, las consecuencias van a ser malas. Está establecido así. No hay otra manera, no hay otra forma. Entonces, fíjese que hasta las autoridades elegimos. ¿Se da cuenta por qué es tan importante orar antes de emitir el voto? Hasta las autoridades elegimos. Y después algunos nos queremos sacar de encima, y algunos protestan y después van y lo votan de vuelta. ¿Qué mentalidad es esa, no es cierto? Tenemos que elegir las autoridades y elegirlas con sabiduría. ¿Por qué? Porque esas autoridades van a estar ejerciendo un gobierno, van a estar ejerciendo precisamente la autoridad sobre la nación, sobre la provincia, sobre los municipios, y a través de ello nosotros vamos a ser afectados de alguna manera. Si la elección fue buena, va a ser bueno para nosotros. Pero si la elección fue mala, todos vamos a sufrir las consecuencias, hasta los que no los votamos. Pero como es la mayoría, entonces todos vamos a sufrir las consecuencias. Por eso es tan importante tener en cuenta, por sobre todo esto, lo que Dios está diciendo. Escuchen bien, escuchen muy bien, presten atención. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Así como tenemos que elegir, continuamente elegimos. Cuando podemos comprarnos una ropa, vamos y elegimos la ropa, el color, preguntamos, ¿no es cierto? Si no hay lo que no nos gusta, vamos a otra tienda. Elegimos, vivimos eligiendo el celular que queremos comprar, eligiendo el lugar a donde queremos vacacionar, ¿o no? Sí, claro que sí. En una pareja, en un matrimonio,
siempre hay que tomar decisiones, hay que elegir, ¿o no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿A dónde vamos a viajar? Ay, pero ¿sabe qué? No podemos viajar para irnos de vacaciones. Bueno, te puedes tomar las vacaciones en tu casa si no puedes viajar, pero siempre estamos tomando decisiones que tienen que ver con elegir y eso va a influir en nuestra vida cotidiana. Así que mucho cuidado. Ahora bien, yo quiero profundizar, habiendo desarrollado esto para que quede bien claro que hay que elegir y que lo que hay que elegir es entre bendición y maldición. Muchas veces, yo creo que ustedes también escucharon decir a la gente, si Dios existe, si hay un Dios, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite que haya hambre en la tierra? ¿Por qué permite que niños mueran, las enfermedades y todas aquellas cosas? ¿Escuchó? Yo lo escuché muchas veces, de muchas personas. Pero claro, esas personas que dicen esto son los mismos que no están dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios, que no reconocen a Dios. Entonces, tienen que conocer algo y tienen que saber algo. Y yo quiero compartírselos en este mensaje, en esta predicación. Mire, Dios no nos hizo robots. ¿Qué es un robot? Usted vio que ahora hay muchos robots. Hay robots hay hasta aspiradoras robots. Y usted los puede dirigir, ¿no es cierto?, con un control remoto y van para acá y para allá. Hay hasta autos robots, ¿sí? Ahora se están creando. Ya hay empresas que están trabajando. Hay una empresa japonesa, yo vi ayer, que ya anunció que los autos voladores. Cuando yo era pequeño, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era pequeño veía los supersónicos. Los supersónicos era un dibujo que hoy se pasa todavía, ¿no? En aquellos canales retro que pasan las cosas de antaño. Los supersónicos. Me gustaba mucho esa serie, pero era una serie muy impactante. ¿Por qué? Porque el papá de la familia iba en auto volador a su trabajo. Y tenía estacionamientos en el aire, ¿no es cierto? Había oficinas en el espacio y todo eso. Autos que volaban. ¡Wow! Estoy hablando más o menos de más de 50 años atrás. Esos dibujos son del siglo pasado. Todavía los puede ver por allí. Pero qué interesante, ¿no? Autos que volaban. ¿Y sabe que ya hay autos que vuelan? Hay autos que vuelan. La empresa Toyota presentó ya cuáles van a ser sus autos que vuelan. ¡Wow! Mire usted, acá abajo se hacen bolsa chocando uno con el otro. O en el aire, imagínese lo que va a hacer eso, ¿no? Dios nos guarde. Pero no solamente eso, sino que ya aquí, en la tierra que habitamos, hay autos que andan solos, no tienen chofer. Si usted viaja a algún país desarrollado y pide uno de esas empresas, no le voy a hacer propaganda ninguna, pero vio esas empresas que le mandan un auto y que lo llevan a donde usted quiera ir, ¿no es cierto? Y usted tiene una aplicación y llama y viene y le dan el nombre del chofer y todo, y la foto para que vaya tranquilo y todo eso. Pero resulta que hay países donde usted pide un auto por esa aplicación y llega el auto y estaciona allí y le abre la puerta y usted mira adentro y no hay nadie. Y da medio como cosita subir, ¿no? Porque eso está manejado y conducido a través de la inteligencia artificial, a través de toda la tecnología que hay ahora, y ese auto sabe para dónde tiene que ir porque ya fue programado para eso, y anda y esquiva y dobla y va hasta donde lo lleva, lo deja, para, usted se baja de ahí, ya pagó con la tarjeta como tuvo que pagar, y se baja de ahí, el auto se va solo. Pero Dios no nos hizo robots. El Señor no nos hizo así a nosotros. Él no nos maneja con un control remoto. Él nos dio la libertad de poder elegir. Por eso el Señor le está diciendo, escuchen bien, presten atención, hoy tienen que elegir. Hoy tienen que elegir. Y hoy mismo hay personas que van a tener que elegir.
Van a tener que elegir entre estas dos opciones que Dios ha dado si nunca tomaron la decisión, si nunca eligieron. Hoy van a tener que elegir. ¿Por qué? Porque ahora ya están sabiendo cuáles son las consecuencias de elegir a Dios, a guardar sus mandamientos para vivir en bendición, y cuáles son las consecuencias de rechazar a Dios, de rechazar el amor de Dios, de no guardar sus mandamientos y de ir detrás de dioses que no son dioses. Ahora ya sabe las consecuencias. Yo quedé libre de esto, yo ya lo he predicado, lo he anunciado. Ahora cada uno tiene que tomar su decisión. Los que tomamos la buena decisión ya hace rato, podemos decir gloria a Dios, gracias Señor que estamos en el camino de bendición. Pero si alguno no lo hizo todavía, no salga de este lugar. Quienes están aquí y quienes están escuchando este mensaje, no terminen sin tomar la mejor decisión. Sabemos que el hombre con su falso humanismo ha quitado a Dios de todos los lugares, primeramente de su vida. El humanismo rechaza a Dios. Y entonces lo ha quitado de su vida, lo ha quitado de su hogar, lo ha quitado de su familia. Pero también con esas cosas que se propagan, ha quitado a Dios de lugares de gobierno. Ha quitado a Dios su palabra de lugares donde se tienen que tomar decisiones de dictaminar leyes. Ha quitado a Dios y su palabra de lugares donde se tienen que dictar justicia. Ha quitado a Dios y su palabra de lugares de estudios, en lugares donde hace años atrás, en las escuelas, donde se comenzaba orando y pidiendo la bendición de Dios después de leer un texto de la palabra de Dios y comenzar así las actividades. Estas doctrinas humanistas dijeron no, porque tenemos que marcar una diferencia entre la religión y el Estado, pero resulta que esto no se trata de religión. Esto se trata de obedecer lo que el Dios, creador de todas las cosas, estableció para que nos vaya bien y para que vivamos en bendición. Pero el hombre se apartó de Dios de esta manera. Ahora fíjese usted qué interesante. ¿Qué es la oscuridad? Falta de luz. Porque donde apareció la luz, desapareció la oscuridad. La oscuridad es falta de luz. ¿Y qué es el frío? Falta de calor. El calor disminuye y ahí se empieza a sentir los efectos de la falta de calor que llamamos frío. Es una definición el frío. Pero es falta de calor, es poquito. Cuando el calor desciende y desciende, entonces el frío se manifiesta. ¿Y qué es el odio? ¿Falta de qué? ¿De qué? ¿Por qué hablan para adentro ustedes? A ver, la iglesia lo sabe. ¿Qué sería el odio entonces? ¿Qué es el odio? La falta de amor. ¿Se dan cuenta? La falta de amor. Por eso allí está la respuesta a aquella pregunta que hace instantes yo decía que muchas veces he escuchado. ¿Por qué hay guerras? Porque falta amor. ¿O no? Claro que sí. Si hay amor verdadero, pero no te estoy hablando del amor erótico, del amor sexual, te estoy hablando del verdadero amor. Si hay falta de amor, está el odio. Las guerras son producto de falta de amor. Y donde no hay amor, ¿qué? Hay envidia, hay querer tener lo que tiene el otro, y entonces se levanta una nación porque quiere los beneficios que tiene otra nación y que ellos no la tienen, y los hombres son tan así que no tienen amor en sus corazones, y entonces están los conflictos que se generan. ¿Por qué hay hambre en la tierra? Con una producción de alimentos que podría abastecer a todos. ¿Por qué hay hambre? Porque falta amor. No hay amor por los necesitados. No hay amor por los que más necesitan, por los que a más les cuesta, porque tal vez nacieron en una tierra donde no tienen la bendición de la tierra que nosotros tenemos aquí en Argentina, que produce. Usted tira una semilla en cualquier parte. Una semilla en cualquier parte, ¿eh? No hace falta que esté abonando la tierra ahí. Tiene una semilla y al tiempo comienza a aparecer una plantita y después da fruto, una tierra bendecida. Pero hay lugares donde no está eso. Pero hay muchas naciones también que son bendecidas por Dios, que producen alimentos que podrían alimentar a otras naciones. Nuestra nación Argentina, es una vergüenza que haya gente que no tenga alimentos en esta nación, que haya niños que no tengan todas las comidas en esta nación. Es una vergüenza
porque Argentina produce alimentos, no podría producir, produce alimentos para alimentar a 2 o 3 naciones como la Argentina. ¡Wow! Explíqueme usted entonces por qué hay gente que pasa hambre y por qué hay niños, sobre todo niños, que pasan hambre. No es porque Dios no exista, no es porque Dios no se preocupe, es porque no hay amor en el corazón de los hombres que nos dio la capacidad y la sabiduría y el entendimiento para poder extender las manos y ayudar a los más necesitados. Esa es una tarea que nosotros tenemos que hacer. Entonces el problema es la falta de amor. Y en este día muchos van a tener que tomar la decisión también, escuchando este mensaje ahora o más tarde o en el lugar en que se encuentren, otro día y en otro horario, van a tener que tomar una decisión. Si no la tomaron, si no la hicieron, tienen que elegir el amor de Dios o darle la espalda a Dios y sufrir las consecuencias, que son tristes. Es la falta de amor lo que produce todas estas cosas aberrantes que hoy vemos. ¿Por qué los homicidios? ¿Por qué la gente mata? Porque no tiene amor en su corazón. Nadie que ame a otra persona, nadie que ame a su prójimo le va a hacer daño y lo va a matar. ¿Por qué la gente se engañan los unos con los otros? Porque no hay amor. ¿Por qué? ¿Por qué en los matrimonios a veces sucede eso donde no está Cristo? No hay amor. Y entonces vienen los adulterios, la fornicación, falta de amor. Y no puede habitar el amor de Dios en un corazón sucio por el pecado. Pero Dios lo hizo todo. Mire, quiero que vayamos a un texto bien precioso. Quiero que usted conozca el amor hoy. Si no lo conoce, los que lo conocemos, gloria al Señor. Pero los que no lo conocen, quiero que conozcan al amor. ¿Saben quién es el amor? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice así: pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Yo siempre relaciono esto, ¿no? Dios no tiene amor, Él es el amor. Nosotros necesitamos tener ese amor, pero Dios es amor, Él es el amor verdadero, el amor puro, el amor que nosotros recibimos cuando aceptamos la obra gloriosa por la cual Él envió a su Hijo para salvarnos y librarnos de la esclavitud del pecado. Aleluya. Y primera de Juan, capítulo 7, versículo 20, dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta? Dios nos llama a amar. Entonces hay que elegir entre la bendición y la maldición. Elegir el amor de Dios nos va a llevar a vivir en bendición. Rechazar el amor de Dios lleva a vivir en maldición. Cuando el Señor Jesucristo dijo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Dios no quiere que seas condenado. Dios no quiere que seamos condenados. Por eso la predicación del evangelio que nosotros conocimos, hacer discípulos enseñándoles todo lo que yo les he mandado, dijo el Señor. Pero entonces, ¿cómo puede ser que haya gente que va a ser condenada? Es por elección. Es porque esa gente eligió ser condenada. Porque al rechazar el amor de Dios, al rechazar la obra maravillosa del Señor que entregó a su Hijo por nosotros, está eligiendo ser condenado. Dios no quiere condenarnos. Él lo hizo todo para que no, pero es cuestión de elegir bien. Si elegimos mal, allí está el gran riesgo. Y dice más la palabra del Señor. En el versículo 20 del capítulo 4 también dice: si alguno dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, mira al que tenés al lado y decirle: te amo, hermano. Vamos. Dígale al que tiene al lado: te amo. Tanto les cuesta mover el cuello. ¿Qué les pasa? Mire que yo soy muy observador, y si no puede, por algo será. Dice que el que no ama, si alguien dice que yo amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, odia a otro creyente, esa persona es mentirosa.
Mira el que le dijo que le ama recién. ¿Qué ven sus ojos? El que dice que ama a su hermano, que ama a Dios, pero no ama a su hermano, esa persona es mentirosa. ¿Y los mentirosos dónde van? Usted lo sabe. Si no, lea, está acá en la Biblia, en la palabra del Señor. Dice, si no amamos a quienes podemos ver, porque nosotros nos vemos entre nosotros. Si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? En una palabra, no me la cuentes. No me la cuentes. Si no amas a tu hermano, a mí no me diga que amas a Dios. Porque Dios es amor. Y si el amor de Dios habita en mi corazón, yo voy a amar a mi hermano. ¿O no? En una oportunidad, en el Evangelio de Mateo capítulo 22 y el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, cuenta esta historia. Es real, sucedió. Un maestro de la ley, alguien que conocía las Escrituras, le dice al Señor, te quiero hacer una pregunta, maestro, una pregunta, necesito una respuesta. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Porque encontramos muchos mandamientos, tenemos los 10 mandamientos, tenemos otros distribuidos en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que Dios le dio a Moisés, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer mandamiento, el más importante? Y el Señor Jesús lo vio y le mencionó los textos del libro de Deuteronomio también, capítulo 6, que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Empecemos por ahí, Dios es uno, no hay más, no hay otros dioses. Cuidado con eso, preste atención. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento, le dijo. Oh, no, para, porque no termina ahí. El siguiente, el segundo, es tan importante como el primero. Oh, ¿cómo? Hay otro mandamiento de la misma importancia de amar a Dios. Presta atención a eso, El Señor dijo, el segundo es tan importante como el primero. No es que hay un primero y hay un segundo. Sí, en el orden lo encontramos, pero primero está Dios. Pero igualmente de importante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez le preguntaron también unos judíos al Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Sabe usted quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? A ese que le dijo te amo recién. Es su prójimo. El Señor contó allí aquel relato del buen samaritano. ¿Se acuerda del buen samaritano? Que pasaron los religiosos de largo cuando había un hombre que había sido golpeado, robado, tirado en el camino. Y pasó un levita, conocedor de la ley, pasó un sacerdote, conocedor de la ley, siguieron de largo. Y de pronto el único que lo ayudó fue un samaritano, que encima era despreciado, había ahí contienda con el pueblo judío. Y le dijo, ¿a quién te parece que es el prójimo? Oh, dijo, Bueno, dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? En otro texto, el Señor relatan los evangelistas, que el Señor dijo, no le hagas al otro lo que no querés que te hagan a ti. Y ahí tiene. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted se ama? Algunos me asustan. ¿Se aman o no se aman? Hay un problema. Vamos a orar, si hay alguien que no se ama. Hay gente que no se ama. Hay gente que no se ama. Gente que no se cuida, es gente que no se ama. Gente que no se preocupa por su propia vida, no se ama. Difícilmente puede amar a otro. ¿Y por qué lo hace? Porque no conoce al verdadero amor. El amor que es Dios no está habitando en su vida. Pero nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros habitando. Y amamos a Dios en primer lugar y por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no terminó allí la enseñanza del Señor. Él dijo, en esto se resume, se aglutina, en esto se reúne toda la ley y los profetas, las enseñanzas de los profetas.
en estos dos mandamientos. ¿Y cómo puede decir? ¿Cómo en todo? Con todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés, que no hagas esto, que no hagas lo otro, que no hagas... Mire, vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos rápidamente a hacer un repaso por lo que conocemos como los 10 mandamientos. Éxodo, capítulo 20. Y vamos a entrar en que nos vamos a dar cuenta que aquí hay una división en estos mandamientos. Como que hay 5 mandamientos específicos y otros 5 mandamientos específicos. Y usted va a entender por qué el Señor dijo en esto, en amar a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, el primer mandamiento, y va a entender por qué el segundo es igual al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 3. No tengas ningún otro Dios aparte de mí, dijo el Señor. Eso quiere decir todo nuestro amor hacia el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma. Luego dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante imágenes ni estatuas. Yo soy un Dios celoso, dijo. Cuidado con eso, porque vas a acarrear maldición si haces esas prácticas. Pero si me adoras solamente a mí, digo el Señor, si me reconoces solamente a mí en tu vida, entonces esas bendiciones no solamente van a ser sobre tu vida, 1000 generaciones que van a seguir van a ser bendecidos por esa decisión, por esa buena elección que nosotros hemos tenido un día. Gloria al nombre del Señor. Y sigue, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Dios tenga misericordia, porque yo he escuchado personas blasfemar contra el nombre de Dios. Y están bajo condenación, están bajo maldición. Que tengan la oportunidad de arrepentirse. Pero tampoco es cuestión, hay otra traducción que dice, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Hay personas que viven diciendo el nombre del Señor, no cualquier cosa. Pero, y repiten, cuidado con eso. Porque el nombre de Dios es sagrado, el nombre de Dios es santo. Y no lo podemos tomar en vano. No lo podemos usar como una muletilla. Cuidado con esas cosas, mis amados. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Sigue. Acuérdate de guardar el día de descanso. Acuérdate de guardar el día de descanso. Esto no es un pedido, es un mandamiento del Señor. Dice, al mantenerlo santo, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Están aquellos que no paran nunca, ¿no? No paran nunca. Arrancan el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y si ustedes le preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Le van a decir, y porque yo tengo necesidades y tengo que trabajar, porque si no trabajo no como. ¿Sabe por qué? No, no es por eso. No es porque tengas necesidades. Es que precisamente tienes necesidades porque no aprendiste a vivir guardando los mandamientos de Dios. Es así la cosa. No digas que es porque tienes necesidades,
Porque las promesas de Dios están aquí en su palabra también. Si guardas mis mandamientos, vas a vivir en bendición. ¿Y qué bendición es no poder parar ni un día para descansar? ¿Eso es una bendición para usted? Eso es una maldición. Y Dios nos llamó a vivir en bendición, no en maldición. Entonces, cuando el Señor viene a nosotros, todos estos mandamientos nosotros los podemos por obra. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Como el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Es una realidad o no es una realidad en nuestras vidas? Es así de fácil. Si yo creo que el Señor es mi pastor y que nada me faltará, y Él dice que tengo que parar en la semana, que tengo que parar un día para descansar, y ese descanso santificarlo para el Señor, o sea, es un tiempo para estar tranquilo, porque durante la semana el trabajo, la fatiga, el cansancio, nos esforzamos para orar en la madrugada, nos esforzamos para las reuniones de centro de extensión, pero es un esfuerzo, pero luego hay que parar un día, tomar un descanso y dedicarlo para buscar de Dios. Porque si no vas a vivir en maldición. Vive como quiera. Yo enseño lo que Dios dice en su palabra, de ahí en más. Entonces, estos primeros 5 mandamientos, fíjense en que se refiere a nuestra relación íntima con Dios. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, vamos a poner por obra todo esto detallado que el Señor puso aquí, porque lo amamos a Él. Aleluya. Y ahora vienen los otros 5. Mire qué interesante. ¿Por qué el Señor dijo en estos 2 se resume toda la ley y los profetas? Porque mire cómo comienza el versículo 12. El 6. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Y el padre y la madre quiénes son? ¿Qué serían un padre y una madre nuestros? Un prójimo. ¿Se da cuenta? El segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa que encontramos en la Biblia. Para que tus días se alarguen. Y lo vamos a encontrar repetido en el Nuevo Testamento, en una de las cartas apostólicas. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Sigue otro mandamiento más. No cometas asesinato. No cometas asesinato. Un día vamos a hablar específicamente, pero no. Bueno, en algún momento aclara bien, porque dice no matarás, dice, pero esa palabra es asesinato. Esa es la buena traducción. Porque después aparece en aquello, pero ¿cómo? Si Dios dijo que había que matar a todos los demás. Está hablando de asesinato. No cometas asesinato. Cuidado. Cuidado. ¿Se da cuenta que amar al prójimo tiene que ver con eso? ¿Y qué encontramos en la calle? ¿Y por qué hay tantos homicidios? ¿Por qué si hay Dios? Se dan cuenta que no es problema de Dios, no es Dios. Es el hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre que no tiene el amor de Dios porque no lo ha recibido, no lo ha querido recibir. Ha cerrado las puertas de su corazón. No le echemos la culpa a Dios por cosas que somos culpables los seres humanos. Entonces, no asesinarás. ¿A quién se asesina? ¿A un prójimo? Pues amarás a tu prójimo, entonces no lo vas a asesinar. Se resume la ley y los profetas. El siguiente mandamiento, no cometas adulterio. Es muy interesante cuando nosotros leemos los profetas, Jeremías, por ejemplo, cuando Dios habla de que su pueblo adulteró. ¿Por qué? Porque lo dejó a Dios y se fue detrás de otros dioses. ¿Se dan cuenta? Pero nuestro prójimo, la esposa, el esposo, es nuestro prójimo. Y si amamos al prójimo, pues entonces no cometas adulterio. Está incluido dentro de ese segundo mandamiento tan importante como el primero. Y eso no se puede llevar a cabo si el amor de Dios no está en la vida del hombre, de la mujer. El que sigue, no robes. ¿Se dan cuenta? Este Señor es tan maravilloso. En esto se resume la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo, no le vas a robar a tu prójimo. Si lo amás,
no lo podés robar. ¿Cómo le vas a hacer un daño? Cuando alguien está robando, está dañando a otro. Entonces la falta del amor de Dios en los corazones produce estas cosas que van contra la voluntad de Dios y que traen maldición. No des falso testimonio contra tu prójimo. No podemos dar un falso testimonio para perjudicar a alguien. No podemos hablar mentiras para perjudicar a alguien. No podemos enredarnos en esas cosas. Dios aborrece todas esas cosas. Entonces debemos nosotros tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye diciendo, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. El Señor en su sabiduría cierra diciendo así, porque si no algunos empiezan, vio como cuántas veces perdono, dijo 70, 27, son 7 por 7, 49, 490 veces y empiezan a contar, ¿no? 1, 2, 3, y cuando llegó a la 490 dijo, listo, no perdono más. No, eso no es así. Eso es un ejemplo que Dios dio que debemos siempre perdonar. Ese es un ejemplo que el Señor dio porque debemos siempre perdonar. Amén. Aunque no le guste a alguno. Aunque no le guste. Pero eso es lo que el Señor enseñó. Y entonces aquí concluye, dice, no codiciar nada, ninguna otra cosa que le pertenezca. ¿Se dio cuenta cómo los mandamientos están resumidos en amar a Dios? No vamos a hacer nada que ofenda a Dios. Amar al prójimo, no vamos a hacer nada que ofenda y que haga daño a nuestro prójimo. Allí está resumido toda la ley y los profetas. Y para concluir, ¿cómo es esto, pastor? ¿Cómo hago? ¿Cuál es ese amor que es diferente? Yo te voy a decir lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios. Simplemente eso. Te voy a explicar cómo es el amor leyendo la palabra del Señor. Dice 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es paciente y bondadoso. ¿Cómo anda de paciencia y de bondadosidad? Alguno me miró así. ¿Cómo anda de paciencia? El amor es paciente y es bondadoso. ¿Y hacia quién se manifiesta el amor? ¿Amamos a Dios? Dijimos que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. Así que ese amor se tiene que manifestar hacia nuestro prójimo. Paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón. No podemos andar diciendo yo tengo amor, estoy lleno de amor, yo soy el... No es fanfarrón, no es celoso, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Y acá me detengo un poquitito. El amor, amadas esposas y amados esposos, novias, novios, parejas, parejos, no sé cómo. Y sí, porque novia, novio, esposo, esposa, pareja. No, no lleva un registro, ¿vio? Ajá, esta te la voy a guardar, esta la tengo anotada acá. Y cuando un día pasa algo, alguna desaveniencia, para un cachito y busca la listita, ¿no? Acá está, mira, lo tengo anotado, lo tengo registrado, yo no me olvido lo que me hiciste. Tenés un amor, hermano, después venía acá y decís, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. Cuidado con esas cosas. El amor no lleva registro de las ofensas recibidas. Así que no me venga alguno acá diciendo, pastor, usted, saltó la hilacha.
No lleva registro de las ofensas. Yo tampoco. No puedo llevar un registro de las ofensas recibidas. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué más dice? No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Miren lo que dice aquí. Esto es profundo, ¿eh? La profecía. El hablar en idiomas desconocidos. Hablar en lenguas, ¿no? Como decimos. Y el conocimiento especial, o sea, la ciencia, la sabiduría, se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué el amor durará para siempre? Porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Y el que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. Y yo en este mensaje, mire, este mensaje no sé por qué lo prediqué con tantas ganas. Siento un alivio, una alegría, con tanto gusto prediqué este mensaje, esta enseñanza que Dios nos deja en su palabra, porque volvemos al punto del tema, bendición o maldición. Tú eliges, tú eliges. Si quieres vivir en bendición o quieres vivir en maldición, Dios dejó ahí para que elijas. Elijamos vivir en bendición, guardando los mandamientos del Señor, recibiendo y aceptando el amor de Dios en nuestras vidas. Voy a terminar con este texto ya, de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar de pie, iglesia. Yo quiero orar, ya estamos terminando. Yo quiero hacer una oración, pero en primer lugar yo quiero hacer una invitación. De todos aquellos que escucharon esta palabra, quizás aquí mismo, en este lugar, haya quienes ahora tienen que elegir, que aún no tomaron la decisión tan importante. Elegir vivir en bendición o elegir vivir en maldición. Ya el Señor nos ha hablado a través de su palabra. ¿Cómo podemos vivir en bendición? Es tan maravilloso. El único camino para vivir en bendición es que Dios habite en nuestros corazones. El Dios de amor, el Dios de misericordia, habite en nuestros corazones. Y para que Dios habite en nuestros corazones, debemos estar limpios del pecado. Y nosotros solos no podemos hacernos libres del pecado. Él envió a su Hijo, lo leímos recién. ¿Para qué? Para que a través de lo que Jesús hizo por nosotros, podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados por la misericordia de Dios y pasar a ser hechos hijos de Dios. Y entonces Dios a través de su Espíritu viene a habitar en nuestras vidas. Por eso quiero hacer una invitación. No puedo terminar los mensajes sin hacer una invitación para aquellas personas que todavía no le rindieron su corazón a Jesús. Es en oración la iglesia aquí, porque este es un momento muy importante, ¿sabe? Hay una lucha espiritual. Así como tomamos decisiones naturales y tenemos que elegir bien, tenemos que tomar decisiones que son espirituales y debemos elegir bien. Y yo quiero invitar a todos aquellos que todavía no eligieron para vivir en bendición, a que lo hagan en esta hora. Sea que estén aquí presentes o que estén escuchando esta invitación. Abre tu corazón para Dios. Recíbelo en tu corazón. Dios no es el culpable de las guerras y de las muertes. Dios no es el culpable de todas esas cosas, de tantos males. La culpa la tiene el pecado que habita en el corazón de los hombres. Pero Dios da la oportunidad para que elijan bien aquellos que quieran hacerlo, para ser libres de esa esclavitud del pecado. Y entonces las cosas van a cambiar. ¿Por qué en la iglesia tratamos nosotros siempre de ayudar a los necesitados? ¿Por qué la iglesia ofrenda alimentos
para que cuando llegue una necesidad podamos extender las manos y ayudarlo. Porque estamos llenos del amor de Dios. Es el Señor el que nos impulsa a eso. Porque nos ocupamos tanto de los niños, oramos por ellos, los cuidamos, los bendecimos, que no les falte los alimentos, porque es el amor de Dios en nuestras vidas que nos impulsa a ello. Porque cuidamos a los adultos mayores y nos ocupamos si ellos tienen alguna necesidad, porque es el amor de Dios que nos impulsa a ellos. Porque no hay guerras y pleitos dentro de la iglesia del Señor, porque el amor de Dios nos inunda. No hay celos, no hay envidias. Él nos hizo libres de todo eso. Pero donde hay celos, donde hay envidias, hay contiendas, no está el amor de Dios. Entonces pídele a Dios que te limpie hoy. Reconócelo, dile: Señor, entendí que soy un pecador y que estoy viviendo en maldición y yo quiero vivir en bendición. Recibo, Señor, tu salvación en Cristo Jesús. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Puedes hacerlo tú ahí en el lugar en que te encuentras. Yo puedo orar por tu vida, pero la decisión es personal. Así como yo un día tomé la decisión, y muchos de los que estamos aquí y los que hemos escuchado esta palabra tomamos la decisión más maravillosa para vivir en bendición, así también te invito a que lo hagas si no lo hiciste. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por esta palabra preciosa que tú nos has dado. Gracias porque un día pudimos escuchar tu invitación, Señor, y pudimos entrar en este camino de bendición. Y hoy muchos estamos disfrutando de esta bendición en ti, Señor. Tu amor habita en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tu amor eterno, Señor. Y por ello te damos muchas gracias. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Y te pedimos que nos ayudes a permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús y a vivir, Señor, como a ti te agrada, guardando tus mandamientos y disfrutando de esta bendición. Nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y hasta 1000 generaciones, Señor, conforme a tu promesa. Te doy gracias por aquellos que hoy, Señor, en este momento han abierto sus corazones reconociendo que tú, Señor, si no entras en sus vidas, están perdidos y están viviendo en maldición. Pero ahora, Señor, han abierto sus corazones a ti para recibirte, pidiéndote perdón y pidiéndote que tú cambies sus vidas, llenándoles de tu presencia, llenándoles de tu amor, habiendo sido limpiados de todos sus pecados por la obra preciosa de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y te pido que los ayudes a permanecer firmes y fieles a ti, a tu palabra, para vivir en bendición. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Todo lo encomendamos en tus manos, Padre Celestial. Muchas gracias por esta reunión hermosa que nos has dado. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.